Bien, nuevamente tengan todos y todas buenos días y bienvenidos a la tutoría número 2. En este momento les voy a proyectar lo que es mi pantalla para que revisemos lo que es la agenda que se desarrollará el día de ahora. Por favor, me informan cuando ya tengan visible la presentación. Ya se logra ver, licenciado. Perfecto, gracias. Bien, como saben, esta es la tutoría correspondiente número 2 a la asignatura Fundamentos y Metodología de la Investigación 2 de la licenciatura en Informática Educativa. Yo soy el tutor encargado del grupo virtual 1. Mi nombre es Johnny Osvaldo Gómez Torres. El coordinador de la asignatura es licenciado José Alexander Ábalos Fuentes, de la modalidad de estancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Como saben, la tutoría número 2 corresponde al sábado 27 de marzo del 2021. Para este día se pretende desarrollar una pequeña agenda en la que vamos a revisar algunas partes del proyecto como primer punto, y luego vamos a revisar lo que son los resúmenes del contenido 1.3 y 1.4 que pueden encontrar en plataforma en la unidad 1. Tenemos acá una serie de recordatorios, un sondeo de lectura, que básicamente ese sondeo ha sido extraído de esos contenidos. Repito, el 1.3 y el 1.4 de la unidad 1. El desarrollo básicamente es el que ya les mencionaba, y al final tendremos un espacio para preguntas o consultas. Bien, entre los recordatorios, primero hacerles el recordatorio de la entrega del primer avance del proyecto, ¿no? Que en este caso tiene como fecha límite el día de mañana, domingo 28 de marzo, a más tardar a las 11:55. Aclararles que será sin prórroga. Por eso era la importancia que se programaran ir trabajando el proyecto desde antes, ¿no? Para que ya el día de mañana lo tengan listo y lo puedan subir con suficiente tiempo de antelación. Esto se hace porque si se diera prórroga por cualquier inconveniente, retrasaría el resto de actividades, como lo que son la calificación de esos trabajos, que lleva bastante tiempo, ¿no? Porque hay que ir verificando todos los puntos que aparecen en rúbrica, que de hecho mencionarles que ya está ahí la rúbrica desde hace algunos días para que ustedes la puedan ir revisando y apegándose lo más posible a esa rúbrica para que su calificación se vea reflejada de forma exitosa, ¿no? También se hace para eso, ¿no? Para no atrasar las calificaciones o la entrega de entregas futuras, es decir, de las diferentes actividades que están programadas ahí en las orientaciones académicas. También recordarles los horarios de atención. Recuerdan que los habíamos habilitado los días viernes de 7 a 9. Como saben, previo a la tutoría formal, como es la del día de ahora, el día de ayer yo permanecí conectado en este horario en Teams para tutoría de repaso, pero las tutorías de repaso en esta asignatura van a ser más que todo para despejar dudas sobre lo que ustedes están trabajando en cada uno de sus proyectos. El día de ayer creo que solo 2 personas se conectaron. La invitación es para que en futuras tutorías de repaso, si tienen consultas, si hay, digamos, algunas observaciones que se hagan con respecto a la entrega que tienen el día de mañana, ahí la podemos aclarar. Yo voy a tratar, perdón, en la medida de lo posible, que en sus trabajos ya calificados, irles agregando pequeños comentarios que serían las observaciones con referente a sus trabajos. A veces esos comentarios, digamos, no son muy explicativos, entonces si ustedes tienen consultas, podrían escribirme tanto al correo electrónico, plataforma o en tutorías de repaso. Aprovechar el espacio de esas 2 horas de la tutoría de repaso para solventar dudas de los diferentes grupos. Entonces, recordarles eso, ¿no? Y también, ¿no? Que las semanas que no tenemos tutoría formal el día sábado, también en ese horario yo estoy más pendiente de plataforma y del correo institucional por si usted está trabajando en su proyecto y tiene alguna duda puntual, pues ahí se le va a responder de forma más inmediata. Aclararles que también pueden preguntar el resto de días, no únicamente ese día. La diferencia es que este día las respuestas serán de forma prácticamente inmediata o con un tiempo corto de espera, a diferencia del resto de día. Porque, por ejemplo, si ustedes me escriben, digamos, un lunes, por decirlo algo, y me escriben a las 4 de la tarde,
va a depender de si yo veo o no la notificación, de si ingreso o no a plataforma, si tengo el tiempo en ese momento que usted escribió para responder. Entonces, solo esa aclaración. Ustedes pueden realizar sus consultas cualquier día de la semana en el horario en que ustedes estén trabajando y yo voy a tratar de darle seguimiento. No sé si hasta acá hay alguna consulta o algún comentario que deseen hacer. Pueden hacerlo, no tengan pena, ¿no? Si desean preguntar algo, eh, puede decirme y se les da el espacio para que aclaremos todos estos puntos. No sé si hay algún comentario. Bien. Tenemos entonces lo que es una pequeña reflexión. En este caso me gustaría la participación de al menos 2 de los compañeros que están, compañeros o compañeras que están conectados. Más que todo es para que entendemos de esta reflexión, a qué nos invita esta reflexión o directamente que la leamos. Bien, entonces ahí tenemos la pequeña reflexión. No sé a quién le gustaría participar. Hola, Hola, hola. hola, ¿sí? No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas. Se equivoca aquel que por temor a equivocarse no actúa. Está bastante clara la leyenda que debemos de seguir insistiendo en cualquier propósito de nuestra vida, en este caso particular del estudio, y seguir intentándolo muchas veces, ya que la práctica hace el maestro, y conforme vayamos haciendo diversos ensayos, haciendo diversas actividades en pro de algún objetivo en particular, en este caso más próximo de la tarea, vamos a llegar a aprender, vamos a llegar a mejorar y vamos a llegar en un momento dado a adquirir la experiencia suficiente para seguir avanzando constantemente y sin detenernos, ya que si estamos detenidos, si estamos sin hacer nada, pues desde ahí eh, ya estamos mal, nada más. Correcto, gracias. Sí, de hecho, viene bastante orientado a esto, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto que ustedes están realizando, se van a topar a veces con algunas observaciones y no es para que lo tomemos a mal, es decir, es para que aprendamos y vayamos mejorando, ¿no? Por eso es mejor equivocarnos, entender la equivocación y corregirla, que el no equivocarnos, es decir, pensar que todo está perfecto en la primera entrega, ¿no? O al hacerlo la primera vez. No sé si a alguien más le gustaría agregar algo que se nos haya escapado por acá en la reflexión, pues también podría participar. Sí, buenos días. Buenos días. Yo pienso de que, bueno, la reflexión es bien clara porque obviamente cuando uno ensaya, pues difícilmente se equivoca, a menos que de verdad esté muy distraído en un caso de, digamos, en una danza, por ejemplo, ¿verdad? Uno bien difícil equivocarse si ha ensayado, igual para la vida. Como dice, si uno se esmera y se esfuerza por hacer las cosas bien y mejor cada día, pues no se va a equivocar. Es como también cuando dicen, hay que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Entonces, si vamos ensayando por el camino de la vida, tanto profesional como la vida diaria, no nos vamos a equivocar y muchas veces sí nos equivocamos en el sentido que no iniciamos nada por temor a fallar o a perder, pues en este caso dice por temor a equivocarse, pero sí a veces uno el miedo lo hace que uno se detenga a hacer muchas cosas que uno es capaz de hacer. Correcto. Gracias por el aporte. Bien, vamos a pasar entonces a lo que es un pequeño sondeo de lectura. Como les mencionaba, los contenidos a abordar el día de ahora son los resúmenes del contenido 1.3 y 1.4. En este caso se han planteado dos pequeñas acá preguntas
Me gustaría también voluntariamente de la lectura que se ha realizado que ustedes respondan, ¿no? Al menos me diga, por ejemplo, yo quiero participar con la primera pregunta o yo con la segunda pregunta y pues nos da el aporte. En este caso, la primera pregunta defina con sus propias palabras qué es el conocimiento científico. Si se fijan, acá se los estoy pidiendo con sus propias palabras porque a veces desarrollamos la lectura y no vamos a explícitamente acordarnos de la definición que encontramos en el material, ¿no? Pero sí se nos queda algo de esta lectura que realizamos. Entonces, ¿qué es el conocimiento? Y la segunda pregunta es si las ciencias factuales se dividen en dos categorías. ¿Cuáles son esas categorías? O en dos ramas, mejor dicho. Entonces dejaría planteadas las dos preguntas. Que desee participar me dice con cuál pregunta y pues se le da el espacio. Bien, repito las preguntas. La primera, defina con sus propias palabras qué es el conocimiento. Y la segunda, las ciencias factuales se dividen en. Tenemos dos ramas ahí. Solo sería en la segunda mencionar cuáles son. O cuáles son esos dos grupos en los cuales se dividen. En el caso del conocimiento, ¿Ah? con mis propias palabras, pues el conocimiento es, bueno, el hecho, la acción, digamos, de buscar, es una búsqueda, para mí es una búsqueda constante sobre algo que uno quiere, porque al final uno logra obtener una mayor amplia gama, digamos, de conclusiones o de resultados. Entonces, a eso le llamaría yo el conocimiento, el resultado de lo que uno ha buscado. Correcto. Sería más o menos como una representación de la realidad que nosotros tenemos intrínsecamente, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo qué es, por ejemplo, el fuego o para qué le sirve el fuego, inmediatamente usted escucha la palabra, usted lo asocia a algo. Por ejemplo, puede ser con la cocina, puede ser a un encendedor, etcétera, ¿no? Entonces, si nos fijamos ahí, tenemos una suma de representaciones abstractas de lo que entendemos por fuego. Entonces, eso es lo que sería el conocimiento. Obviamente, este ejemplo que les acabo de brindar es un tanto burdo, ¿no? Ya más adelante vamos a profundizar un tanto más en lo que es el conocimiento. Gracias por la participación. Nos queda entonces la segunda pregunta. Las ciencias factuales se dividen en dos grupos. Ahí en el material nos menciona esos dos grupos, solo es mencionar cuáles son esos dos grupos en los cuales se dividen las ciencias factuales. Creo que son las ciencias, ay, perdón, que están las lógicas, las naturales y sociales. Correcto. Sí, ¿verdad? Y en el material vamos a ver lo que son las ciencias factuales que se dividen en los dos grupos, que son las ciencias naturales y las ciencias sociales. Gracias por la participación y entonces sí, iniciamos con el desarrollo, ¿no? Primero vamos a revisar algunos elementos del proyecto que ustedes están desarrollando. En este caso vamos a ver lo que son los objetivos de la investigación, el marco teórico o marco conceptual, en qué consiste la metodología o qué es la metodología, el cronograma de actividades y por último al final lo que es la bibliografía consultada. Vamos a ver entonces primero lo que son los objetivos de investigación. Acá nos dice que una investigación busca ante todo contribuir a resolver una problemática en especial. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando nosotros desarrollamos una investigación no la desarrollamos solo porque sí, o porque tenemos que salir de un compromiso, o porque a alguien se le antoja, ¿no? Estudiar algún elemento
un fenómeno en particular solo porque sí, ¿no? Sino que buscamos casi siempre contribuir a resolver alguna problemática ya existente. Por ejemplo, si lo vemos desde el ámbito escolar y hacemos estudios, por ejemplo, de rendimiento académico, lo que buscamos es que mediante ese estudio determinar causas del bajo rendimiento académico o cómo mejorar ese rendimiento académico. ¿Para qué? Para ponerlo en práctica esos resultados y poder cambiar, es decir, modificar ese elemento, ¿no? Lo mismo pasa con todas las otras áreas, ¿no? Cuando se desarrolla una investigación, casi siempre es para contribuir a resolver algún problema o alguna necesidad que se tenga en el entorno. Aquí dice que en ese caso, si ese es el caso de la investigación, debe de mencionarse cuál es esa problemática. Bien, debe mencionarse, le repetí, cuál es esa problemática y cómo se piensa que el estudio va a ayudar a resolverlo. Es decir, si pensamos que el estudio va a servir para resolver una problemática, hay que mencionar cuál es esa problemática y cómo el estudio va a solventar ese problema. Otras investigaciones tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencia empírica a favor de ella. Un ejemplo de esto puede ser lo de las inteligencias múltiples, la teoría de las inteligencias múltiples. A veces hay investigadores que las adoptan y las mezclan directamente con cómo mejorar el rendimiento académico, enseñando dependiendo de la inteligencia múltiple que la mayoría de estudiantes poseen. Entonces, si nos fijamos ahí, directamente es probar una teoría ya existente. Algunos autores, por ejemplo, mencionan técnicas o métodos de enseñanza dependiendo del tipo de inteligencia múltiple que se posee. Entonces, en ese apartado, buscamos directamente verificar si la teoría que hemos encontrado sobre esa problemática es favorable o no, o buscar evidencia que favorezca, es decir, que reafirme el hecho de que sí sucede lo que se está planteando, ¿no? También nos dice que los objetivos de la investigación señalan a lo que se aspira en la investigación y debe expresarse con claridad, puesto que son la guía del estudio. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que cuando usted inicia una investigación, usted se plantea una pregunta, que es la pregunta de investigación. Ahora bien, los objetivos es como la guía que usted va a seguir para lograr poder responder a esta pregunta de investigación. Por eso es que muchas veces tenemos que tener el cuidado de que los objetivos de investigación tengan una estrecha relación directamente con lo que es la pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque si no fuera así y nosotros planteamos objetivos ajenos a la pregunta de investigación que nos hemos planteado, al conseguir los objetivos específicos no vamos a estar capacitados para poder dar respuesta a la pregunta de investigación. En este caso, si no tiene esa estrecha relación, pero ¿qué pasa si están relacionados? Que si usted paso a paso, digamos, los objetivos específicos son como el camino a lograr el objetivo general. Usted logra cada uno de sus objetivos específicos y al final logra el objetivo general. Cuando se cumple ese objetivo general, usted va a ser capaz como investigador de responder a la pregunta de investigación, porque directamente ese objetivo va a estar posibilitando que usted pueda efectivamente responder a esa pregunta. También nos dice que es conveniente comentar que durante la investigación es posible que surjan objetivos adicionales. ¿Qué quiere decir eso? Que usted al inicio puede que plantee unos objetivos específicos, un objetivo general. Y mientras usted más profundiza en la investigación, usted como investigador puede darse cuenta que ha dejado por fuera algunos elementos que son importantes dentro del estudio que se está realizando o que hay elementos que usted ha considerado que no son sustanciales o que no le sirven directamente a su investigación. Entonces usted puede o bien modificar los objetivos iniciales o puede incluso sustituirlos por unos objetivos nuevos, dependiendo qué tanto usted o qué dirección le esté dando usted a su estudio, según la decisión que tome directamente usted como investigador sobre su estudio. Entonces, no sé si hasta acá hay algún comentario, alguna pregunta o alguna duda que les haya surgido. Buenos días, licenciado. Sí, buenos días. Yo tengo una consulta, pero no es sobre el tema explicado. No me había podido conectar debido a las fallas de la señal, pero me comentaban que mencionó un grupo equivocado. Yo soy el grupo número 9, Lilian de Canizales y Vanessa Bermúdez. No sé si eso se aclaró.
Sí, si gusta al final de la tutoría me envía un correo para verificarlo. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bien, siguiendo con el desarrollo de la temática, tenemos acá un ejemplo, por ejemplo, de investigación. Este ejemplo ha sido extraído directamente del libro de Sampieri. Si ustedes quieren profundizar más al respecto, ahí aparece todo el seguimiento del ejemplo, pero en este caso hemos extraído únicamente la parte que compete a los objetivos. Acá nos dice, por ejemplo, que Mariana, que es el ejemplo del libro, se ha familiarizado con el tema y ha decidido llevar a cabo su investigación cuantitativa. En este caso, ella ha buscado sobre la temática que en ese caso era el noviazgo y qué factores influyen en una reafirmación positiva sobre este, y encuentra en esos estudios que los factores más importantes son, por ejemplo, la atracción física, la confianza, la proximidad física, el grado en que cada uno de los novios refuerza positivamente la autoimagen del otro. Y es decir, aquí tenemos estos factores que estamos mencionando acá, son los que ella ha encontrado sobre el tema que a ella le interesa como esos factores más importantes en la relación de noviazgo. Entonces, ahora bien, ella toma esta información que ha recolectado para poder plantear los siguientes objetivos. Fijémonos acá. Por ejemplo, dice determinar si la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima, la similitud, tienen una influencia importante sobre el desarrollo del noviazgo entre jóvenes catalanes. Si observamos o leemos detenidamente el objetivo, nos vamos a dar cuenta que directamente lo que está haciendo ella es probando la teoría. Es decir, en la revisión bibliográfica que realizó, encontró estos factores. Ahora, lo que busca su primer objetivo es determinar eh, el reforzamiento, vamos a ver acá, el desarrollo. Bien, si tiene una influencia importante, es decir, el primer objetivo es determinar si esos factores que se conocieron o que ella encontró en la revisión bibliográfica tienen una influencia importante en el desarrollo del noviazgo en jóvenes catalanes. Aquí ya lo está delimitando, ¿no? A dónde va a desarrollar el estudio. El siguiente objetivo nos dice evaluar cuáles de los factores mencionados tienen mayor importancia, es decir, si el primer objetivo encuentra que hay una importancia, el segundo objetivo busca determinar cuál de esos es el que es más importante. Ahora veamos el tercer objetivo. También analizar si hay o no diferencia entre los hombres y las mujeres respecto a la importancia atribuida a cada uno de los factores. Es decir, el tercer objetivo ya tenemos, por ejemplo, si son importantes, luego tenemos cuál es el más importante y ahora viene si hombres y mujeres atribuimos la misma importancia a cada uno de esos factores para poder hacer una comparación directamente en la importancia que la pareja le da, visto desde la perspectiva del hombre y desde la perspectiva de la mujer, a esos mismos factores que son los que ella ha encontrado en los estudios que ha revisado. Y por último, dice analizar si hay o no diferencias entre las parejas de novios de distintas edades en relación con la importancia asignada a cada uno de esos factores. Y aquí ya va jugando más con las edades de las parejas que van a ser parte de la muestra. Con todos estos elementos, ella es capaz de responder directamente si este estudio tiene razón. Es decir, si el estudio que ella ha revisado sobre esos factores que son los más importantes son específicamente esos, ¿no? Y también puede hacer la comparativa, ahondar un poco más, no solo determinar si son o no más importantes o cuál es el más importante, sino si la perspectiva del hombre o la mujer hacia esos mismos factores es la misma o si el hombre le da mayor realce a determinados factores o la mujer le da mayor realce, a otros factores. Entonces, si nos fijamos acá directamente en este ejemplo de objetivos, todo está basado en la revisión de la bibliografía. Por eso es que algunos que me han consultado sobre sus proyectos, les mencionaba eso, que la base importante de eso es que se empapen, por decirlo así, de lo que es la teoría existente sobre el tema que ustedes han elegido directamente investigar, ¿no? Y ahora tenemos acá el siguiente elemento, que es el marco teórico. Acá nos dice que la construcción del marco teórico lo que puede implicar que se adopte una teoría, como veíamos en el ejemplo anterior, se adoptó una teoría y se puso a prueba esa teoría y aún se profundizó aún más, ¿no?, de la teoría existente.
Nos dice acá que con el propósito de seleccionar fuentes primarias que servirán para elaborar el marco teórico, es conveniente hacerse las siguientes preguntas. La primera pregunta, ¿la referencia se relaciona a mi problema de investigación? Es decir, puede ser que alguien esté estudiando lo que es el impacto de la televisión con programas de violencia y tal vez busca programas de televisión o investigaciones que aborden esa problemática y tal vez se aborda desde otra perspectiva. Entonces, lo primero es preguntarnos si se relaciona directamente la referencia que tengo o que he leído directamente con la investigación que yo estoy desarrollando. La segunda pregunta es cómo se relaciona, es decir, cómo está relacionada. La tercera, ¿qué aspectos trata? Es decir, veíamos, por ejemplo, en el ejemplo anterior, que trataba algunos factores, ¿no?, que refuerzan directamente positivamente lo que es el noviazgo. En este caso, ustedes tendrían que buscar esos factores que abordan esos estudios y si esos factores coinciden con la forma en que usted lo quiere abordar. También dice, ayuda a que se desarrolle más rápido y profundamente mi estudio. Es decir, sí me va a facilitar el hecho de poder desarrollar de una forma más fluida lo que es mi investigación. La siguiente pregunta, ¿desde qué óptica y perspectiva se aborda el tema? Puede ser psicológica, antropológica, sociológica, médica, legal, económica, comunicológica o administrativa, ¿no? Entonces, es decir, es otra pregunta que ustedes deben de hacerse sobre las fuentes de información que ustedes han seleccionado como fuentes primarias directamente para el desarrollo de sus estudios. Luego, para analizar las referencias, recordemos que se tome en cuenta, y tenemos estos aspectos, la cercanía o similitud a nuestro planteamiento, es decir, qué tan similar es el estudio que voy a tomar de referencia con el planteamiento que yo he elaborado, es decir, qué utilidad va a tener ese estudio o esa fuente de información directamente para mi investigación. La semejanza, perdón, a nuestro método y muestra. Por ejemplo, si el enfoque que ustedes abordan es un enfoque cuantitativo y la fuente bibliográfica que han seleccionado es un enfoque cualitativo, no les va a tener mucho aporte, ya que va a cambiar el método y va a cambiar la forma en que se selecciona la muestra. Entonces, eso es otro punto importante tener en cuenta a la hora de seleccionar directamente lo que es la referencia bibliográfica o la bibliografía que se ha consultado. También, perdón, otro elemento a tomar en cuenta es la fecha de publicación o difusión. En este sentido, vamos a tomar en cuenta que entre más reciente es mejor. Entre más recientes sean los estudios sobre esa problemática, es mejor para ustedes. ¿Por qué? Porque puede ser de que ya se haya ahondado más en esa problemática. Por ejemplo, digamos que ustedes van a buscar una fuente de 1980, probablemente ya esa teoría hasta se haya refutado en investigaciones más recientes, tal vez del 2010, 2011, 2012, no puede suceder. Entonces, por esa razón es que se solicita que la fuente tenga, por lo general se pide no más de 10 años de haber sido publicada en algunos casos. Porque en algunos casos sí es así y en otros no. Porque algunos temas de investigación no han sido lo suficientemente investigados y en ese sentido a veces no hay información más reciente sobre esas problemáticas. Entonces sí se aceptan a veces investigaciones de hace 20, 30 años, pero esos son casos bien particulares porque hoy en día con el acceso a las tecnologías que nosotros tenemos es bastante común que encontremos no una ni dos, sino 400, 1000, 5000 investigaciones previas sobre la problemática. Entonces, creo que no es un problema que nos vayamos a encontrar en el desarrollo de sus proyectos, ¿no? El hecho de que esas fuentes sean cercanas, no sé, en ese sentido, sean recientes, perdón. También el otro punto a tomar en cuenta es que implica investigaciones empíricas. ¿Qué es eso de investigaciones empíricas? Que se puedan recolectar información y analizar datos de forma empírica. También rigor y calidad del estudio, que sea cuantitativo, cualitativo o mixto. Es decir, que tenga uno de estos enfoques científicos. También nos dice que al construir el marco teórico debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros
temas ajenos. Por ejemplo, en Sampieri ustedes pueden encontrar un ejemplo de esto. Nos da lo que es el estudio de la violencia directamente en temas educativos, y nos da que se abordan, digamos, el tema es la violencia en niños, y termina hablando de violencia, el marco teórico de la violencia en las cárceles, la violencia en las calles, la violencia, digamos, en otros elementos que no son los que interesan directamente al estudio. Entonces, por eso dice que no hay que divagar, debemos centrarnos en el tema particular que hemos seleccionado, y que toda la información que se ha seleccionado, valga la redundancia, vaya directamente a contextualizar la problemática que usted está deseando estudiar o llevar a cabo. También nos dice que un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, es decir, que tenga 30, 40, 50, 60 páginas. Un marco teórico no quiere decir que es muy bueno, puede ser que sea información irrelevante para el tema que se está estudiando. Por eso dice que no quiere decir que si tiene muchas páginas es bueno, sino que es aquel que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema, y que vinculan de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores. También acá nos dice que construir un marco teórico no significa solo reunir información, es decir, no se trata solo de ir, copiar y pegar, sino que también debe de ligerarla e interpretarla. A veces, bueno, yo he visto trabajos de algunos de ustedes muy buenos, por cierto, que hacen algunas citas dentro del marco teórico y luego explican, ¿no? Qué se está reafirmando con esa cita, explican cómo se está contextualizando la problemática que ustedes quieren estudiar mediante esa cita, y utilizan a veces hasta paráfrasis, ¿no? Que la paráfrasis no es mala siempre y cuando se le dé el derecho de autor, ¿no? Se le dé la cita respectiva, ¿no?, al autor que ha planteado esa información. También dice que siempre se debe redactar, que es muy diferente a escribir un libro. Se debe recordar que es muy diferente escribir un libro de texto que trata a fondo una área determinada del conocimiento, que elaborar un marco teórico donde debemos ser selectivos. ¿Por qué es importante esto? Este punto directamente está ligado al que veíamos acá, al número de páginas del marco teórico. Es decir, no porque tenga 40 páginas, puede ser que esas 40 páginas de información no sirvan en su problemática o no les sean de utilidad. En este caso, cuando decimos que se debe ser selectivos, hablamos de que se seleccione aquella información que puede caracterizar su problemática o contextualizar la problemática que usted está abordando y que tenga relación directa con esta. Como veíamos anteriormente, si usted, por ejemplo, quiere desarrollar una investigación cuantitativa y su fuente de referencia o su bibliografía es cualitativa, pues va a diferir mucho la información que utilice con cómo usted la va a poder medir. Entonces es bastante importante que a la hora de que usted tome esos estudios tenga en mente todo eso, ¿no?, todos esos elementos que hemos revisado acá, y que directamente deben de dar ese fruto, que el fruto es directamente el marco teórico o marco de referencia. Y acá nos da un ejemplo, por ejemplo, nos dice que si un investigador investiga, por ejemplo, lo que es cómo afecta a los adolescentes exponerse a programas televisivos, el marco teórico puede ser más o menos con la estructura que tenemos acá. De esto me gustaría resaltarles el hecho de la organización. Por lo general tenemos títulos y, bueno, acá creo que solo el 5 tiene subtítulos, pero cuando ustedes elaboren el marco teórico, tengan el cuidado de elaborar esas categorías que ustedes van a desarrollar. Por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, la primera categoría, la televisión, luego historia de la televisión, tipos de programas televisivos, efectos macrosociales de la televisión, usos y graficaciones de la televisión, y aquí tenemos subtemas, como es en niños, ese mismo tema, como es en niños, en adolescentes y en adultos. Y también, por ejemplo, acá, violencia en la televisión, tipos de violencia, efectos, y así, ¿no? Es decir, el hecho de mostrarles esto es para que tengamos una idea de cómo se puede hacer esa estructura. Si ustedes leen el libro de Sampieri, van a encontrar dos métodos de elaborar
marcos teóricos. Uno es el de categorías, que es similar al que podemos ver acá. Por ejemplo, ustedes colocan las categorías bajo las cuales van a desarrollar su estudio y luego estudian independientemente esas categorías y van rellenando esa información con temas y subtemas. Es una forma, ¿no? La otra es el método gráfico, pero ya para que puedan ahondar más directamente en esa temática, ya cuando estén elaborando lo que es un marco teórico, les recomiendo que sí leamos ese capítulo directamente en el libro de Sampieri. Ahí nos explica detalladamente cómo se va a hacer ese esquema, ¿no? Directamente que va a seguir el marco teórico o el marco de referencia. Y el siguiente punto que se va a desarrollar es lo que tenemos o lo que entendemos como metodología. ¿Qué es la metodología? La metodología es el cómo usted va a llegar a ese propósito de cumplir sus objetivos. Es cómo va usted a llegar a la meta. Acá nos dice la metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un procedimiento de investigación para la producción del conocimiento. Aquí es importante en esta definición resaltar esto. Nos dice encargada de elaborar. ¿Qué es lo que vamos a elaborar? Un plan de cómo llegar a esos objetivos. ¿Qué vamos a definir? A definir el tipo de investigación, el enfoque que va a tener la investigación, el diseño de la investigación, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos utilizados, cómo se va a garantizar la confiabilidad, la validez y la objetividad, las técnicas de análisis, es decir, cómo vamos a analizar esos datos. Eso es lo que se va a definir directamente dentro de la metodología. Cuando hablamos de sistematizar, es el conjunto de pasos a seguir para poder obtener la información de forma válida, ¿no? ¿Qué comprende estos? Comprende lo que son las técnicas, métodos y procedimientos. Por ejemplo, ahí va lo que es la elaboración de los instrumentos, el método que sería puede ser la encuesta, puede ser otro método, ¿no? Directamente, que es el cómo usted piensa recolectar esa información. Y también en esta sistematización encontramos el cómo vamos a analizar los datos. Por eso acá abajo les agregué un pequeño esbozo, dependiendo del autor. Ustedes pueden, si buscan en la web, encontrar diferentes elementos que pertenecen a la metodología, pero en este caso yo solo les he resaltado estos de acá, porque son los que comúnmente vamos a encontrar en la mayoría de investigaciones, ¿no? O en la mayoría de autores. Por ejemplo, el enfoque de la investigación. Ese enfoque puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo, o puede ser mixto. El tipo de estudio, eso depende del alcance que ustedes le quieran dar. Ahí vamos a ver más adelante que tenemos, por ejemplo, investigación si es causal, si es experimental. Van a ver, por ejemplo, si es descriptiva, si es explicativa, si es correlacional. Es decir, ustedes van a definir eso. Por ejemplo, yo puedo decir mi enfoque de investigación es cuantitativo y es de tipo correlacional. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que se va a medir mediante de variables estadísticas o mediante la estadística. Y cuando digo correlacional es que yo voy a establecer una relación de causa-efecto. Si se fijan, yo definí para estos dos elementos el pequeño ejemplo que les acabo de mencionar. Ahora bien, también tenemos el diseño de investigación, que este es el plan global que integra de modo coherente y adecuadamente correcto técnicas de recogida de datos y análisis previstos y objetivos. Por ejemplo, si ustedes revisan nuevamente Sampieri, se van a dar cuenta que ahí para este elemento del diseño de investigación aparece un ejemplo un tanto burdo, pero bastante interesante, que le dice que una persona, un hombre, está interesado en saber si le gusta a una mujer. Entonces él elabora su plan. ¿Cuál es su plan? Pues el día de mañana voy a llegar a tal hora a la escuela o al lugar de encuentro, la voy a agarrar de la mano. Y si ella quita su mano, entonces no le gusto, y si ella deja su mano, probablemente le gusto, luego le voy a tocar su pelo y así, ¿no? Si nos fijamos ahí, en este ejemplo, hay una serie de pasos a seguir
para validar el concepto si le gusta o no le gusta. Lo mismo ocurre con todas las otras investigaciones. Por ejemplo, si ustedes van a investigar la desintegración familiar, por ejemplo, tienen los factores y ponen a prueba todos esos factores, entonces van a determinar la incidencia de esos factores directamente en la desintegración familiar, por decir algo, ¿no? Y el cómo se va a desarrollar, qué métodos y técnicas se van a emplear, ¿no? Por ejemplo, la encuesta sería un método y la técnica sería el cuestionario bajo el cual voy a aplicar el método de la encuesta, ¿no? Cuando hablamos de población y muestra, en la metodología estamos hablando de todas las personas que participan en el estudio. Y cuando hablamos de muestra, bueno, eso era población. Cuando hablamos de muestra, hablamos de esas personas a las cuales usted les va a pasar el test de investigación. Por ejemplo, si la investigación es cualitativa y usted, digamos, va a estudiar algún tema escolar, y usted puede decir que su población son todos los estudiantes de X escuela. ¿Quién sería su muestra? Por ejemplo, los estudiantes del octavo grado. Y ahí usted está restringiendo su muestra. Obviamente, dependiendo del tipo de estudio, esta selección de la muestra puede ser probabilística o no probabilística. En el caso de las investigaciones cuantitativas, ¿qué quiere decir que sea probabilística? Que todas las personas tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas. La no probabilística es que se va a utilizar algún método de selección diferente en el cual no tienen todas las mismas probabilidades de ser seleccionadas. ¿De qué forma? O poniendo un ejemplo, imaginémonos que estamos estudiando lo que es el embarazo en adolescentes. Yo no puedo utilizar en este tema lo que es una muestreo probabilístico. ¿Por qué? Porque digamos que voy a X institución donde hay adolescentes embarazadas y hay adolescentes que no están embarazadas. En ese caso, si yo utilizo la prueba probabilística o el muestreo probabilístico, puede que dentro de la selección me salgan adolescentes que no están embarazadas. Entonces, no tendrían información importante que aportar a mi investigación. Entonces, no me sirve en este caso lo que es la investigación probabilística o el muestreo probabilístico, sino que sería, por ejemplo, grupos focales. Es decir, grupos de interés que sí tienen información relevante para mi estudio. Es decir, yo llego al centro escolar y veo que hay 5 niñas adolescentes embarazadas y directamente selecciono a esas 5 personas. ¿Por qué? Porque yo he garantizado de que la información recolectada en esas personas va a tener directamente un fruto o me va a aportar a mí como investigador información valiosa para mi estudio. Entonces, ¿eso de qué va a depender? El tipo de muestreo de directamente su investigación. Y estos elementos usted los tiene que escribir directamente en el apartado metodológico. Como les mencioné, ustedes tienen que definir la muestra. Ahora bien, si la muestra para su estudio es de tipo probabilístico, usted debe de seleccionar el número de integrantes mediante la fórmula de Gabaldón. Ustedes la pueden buscar en Google o la pueden buscar en libros de estadística y la van a encontrar que es para poblaciones finitas. ¿Por qué? Porque no se trata de que, por ejemplo, si son 100 estudiantes y o 100 personas, y yo voy a escoger unos para la muestra que sea representativa. Recordemos que hablábamos de confiabilidad, validez, pero aparte de eso, que tengan representatividad, tenemos que hacerlo bajo un muestreo estadístico, cuando es de forma probabilística. En este caso, aplico la fórmula de Gabaldón, digamos que son 100 estudiantes y me salen que debo de encuestar a 60. Entonces, para obtener ese 60 no es que yo me lo voy a inventar, sino que tiene que venir directamente de la aplicación de la fórmula, ¿no? En el caso en que sea una muestra probabilística y que pues sí se posibilite el hecho de extraerlo de esta forma, ¿no? También debe de tener las técnicas e instrumentos, como les mencionaba en este caso, pueden verificar lo que es la confiabilidad y la validez. ¿Qué quiere decir que sea confiable? Que los resultados evidentemente arrojen los resultados que usted como investigador está tratando de medir. Por ejemplo, si usted va a medir el rendimiento académico y usted pregunta, por ejemplo, por la estatura de las personas en el cuestionario o por la edad de las personas, y esas variables no tienen nada que ver con lo que usted está tratando de medir, entonces no va a tener ni la confiabilidad ni la validez. Y hay que explicarlo, no solo hay que decir que tiene confiabilidad y validez, sino que hay que explicar el cómo se va a verificar que sea confiable y válido el instrumento.
aquí a veces se utilizan lo que son test estandarizados. Por ejemplo, el test CHAEA para estilos de aprendizaje ya está estandarizado. Para este test no es necesario que se realice lo que es prueba de confiabilidad y validez. Yo les estoy poniendo un ejemplo por si ustedes en el tema que ustedes han elegido encuentran un test ya estandarizado, lo pueden utilizar y solo le dan los derechos de autor, ¿no? Al test que mide el autor y cómo se miden, ¿no? En ese caso. Pero si ustedes elaboran su propio instrumento, entonces tendrían que explicar cómo se piensa verificar o validar que cumpla con confiabilidad y validez el instrumento que usted ha elaborado. Normalmente esto se hace con una pequeña prueba. Por ejemplo, se seleccionan 5 estudiantes de un grupo, 5 estudiantes de otro grupo, y antes de pasarle el test a toda la muestra, se le pasa a esos estudiantes y se observan los resultados. En ambos grupos los resultados deben de ser similares para poder verificar lo que es la confiabilidad y lo que es la validez. Creo que más adelante vamos a revisar más a fondo este elemento de cómo verificar confiabilidad y validez. Y también tenemos lo que son las técnicas de análisis de datos. Por ejemplo, si usted va a utilizar algún programa estadístico para analizar los datos, usted tiene que escribir el software que va a utilizar, cómo lo va a analizar. Por ejemplo, si va a comparar, si volvemos al ejemplo del noviazgo que veíamos anteriormente de Mariana, ella buscaba en uno de sus objetivos comparar si hombres y mujeres le daban la misma importancia a los mismos factores. En este caso, ella está elaborando una comparación. Entonces, esa comparación es parte del análisis, comparar esos elementos. Pero eso, repito, depende de la investigación que usted lleve a cabo, ¿no? El hecho de cómo usted piensa analizar esa información, ese plan de análisis, cómo va a ser y cómo se van a presentar los datos. Si nos fijamos, el apartado metodológico no es tan extenso, pero lleva bastante trabajo porque básicamente sintetiza todo el trabajo que usted va a realizar para validar directamente la investigación de cómo va a desarrollarlo. No sé si de aquí hay alguna consulta, algún comentario o alguna pregunta que deseen hacer, pues pueden realizarla, que con gusto lo podemos aclarar, ya que estos elementos ustedes los van a desarrollar creo que en la siguiente entrega. Entonces es importante que ya vaya quedando bastante claro qué es lo que van a ir haciendo, ¿no? Bien, si no hay preguntas, pasamos a lo que es el cronograma de actividades. Nos dice que es una herramienta muy utilizada en la gestión de proyectos. Puede tratarse de un documento impreso o de una aplicación digital. En cualquier caso, el cronograma de actividades incluye una lista de actividades o tareas con las fechas previstas y el comienzo y el final en el que se desarrollaron. En este caso, aquí está un pequeño ejemplo, ¿no? Ustedes pueden buscar en internet y van a encontrar diversas formas de elaborar lo que es un cronograma, pero básicamente el más utilizado, el que más se ve en los trabajos de investigación es el que les estoy mostrando acá, que tenemos acá, por ejemplo, las actividades y tenemos los meses y semanas. Por ejemplo, el primer mes, enero, tiene 4 semanas, febrero, el número de semanas, y así, ¿no? Y luego van las actividades, selección del tema, en qué semana se seleccionaron el tema. Ustedes marcan ahí, delimitación del tema, preguntas de investigación, objetivos y todos los elementos que se desarrollaron. Repito, esto es un ejemplo. Ustedes lo deben de apegar a las actividades que ustedes directamente están desarrollando en su proyecto. No quiere decir que se van a copiar todas las actividades que están acá y aunque no las hayan realizado, las van a marcar. No, hay que, bueno, aquí por ejemplo delimitación, preguntas, objetivos, hipótesis, todo eso es un ejemplo para que ustedes tengan una idea de cómo desarrollar el cronograma, ¿no? Y aquí vamos marcando en qué semanas se desarrollaron las diferentes actividades. ¿Para qué nos sirve esto? Cualquier persona que lea el estudio o el trabajo se va al cronograma y observa, por ejemplo, cuándo se diseñaron los instrumentos y cuánto tiempo se tardaron, ¿no? Y también sirve para prever, ¿no?, en el tiempo en que se va a terminar la investigación, porque a veces desarrollamos primero, en algunos casos, lo que es el cronograma y lo vamos modificando a medida vamos alargando algunas semanas con algunos elementos o disminuyéndolas en otros.
Entonces eso sería lo que es el cronograma, y el último punto es la bibliografía consultada. En este caso, dice, un escrito puede referirse a la bibliografía para hacer referencia a algún documento que utilizó como fuente en su tarea de investigación, para citar contenidos que, si bien no utilizó en su trabajo, puede que completen e enriquezcan sus escritos y amplíe la información que estos presentaron. Es decir, usted puede incluir en su bibliografía información que directamente usted no utilizó en el trabajo, pero que sí explica lo que sí utilizó usted. Entonces, puede ser que usted citó autores, puede ser que usted lo utilice nada más como referencia que usted leyó para poder redactar su marco teórico, por ejemplo, etcétera. También acá aclararles, ¿no?, que en el caso del proyecto que estamos realizando, la lista de referencias o bibliografía debe seguir el formato APA. Ahí lo tienen ustedes a la mano, ya lo hemos revisado anteriormente, bueno, en asignaturas anteriores creo que ya se ha revisado, y debe estar pegado directamente tanto para la citación de autores o para la referencia bibliográfica. Y con esto finalizamos lo que son los elementos que estarían presentando para la siguiente entrega, no la del día de mañana, sino la siguiente. No sé si hasta acá tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, o algo que deseen preguntar sobre los puntos que hemos revisado. Bien, si no hay preguntas, entonces pasamos al resumen del contenido 1.3. Como les mencioné al inicio, para el día de ahora eran los contenidos 1.3 y 1.4. En este caso, el contenido o el resumen del contenido 1.3 primero nos define lo que es el conocimiento. Nos dice acá que el conocimiento es la suma de las representaciones abstractas que se poseen sobre un aspecto de la realidad. Es decir, nosotros vemos un aspecto o algo en la realidad y nosotros tenemos una serie de representaciones sobre ese aspecto que estamos observando. Y a eso es a lo que nosotros llamamos conocimiento, ¿no? En ese caso puede ser científico, puede ser de arte, puede ser de deporte, etcétera. Por ejemplo, ustedes ven un partido de fútbol y ven que alguien anota un gol, automáticamente usted asocia que es un gol, ¿no? El balón ingresando en lo que es un arco, y ahí tenemos, ¿no?, una representación de lo que está pasando en la realidad mediante esas conexiones que se han elaborado, ¿no?, o que tenemos intrínsecamente, ¿no? Nos dice que en la actualidad aquel conocimiento más valorado por la sociedad es el llamado conocimiento científico, el que se supone guarda una cercanía más estrecha con lo representado. Es decir, que el conocimiento científico está más ligado a la representación del mundo real y puede explicarla, ¿no? Por eso es que es el más valorado por la sociedad directamente. Para valorar esta cercanía, lo relevante es que puedan hacerse predicciones sobre aquellas materias sobre las que se trate de saber. Por ejemplo, si ustedes leen algunas investigaciones científicas, se darán cuenta que en algunas de ellas se hacen predicciones. Por ejemplo, técnicas de enseñanza o tiempo invertido en el estudio versus el rendimiento académico. Se ha probado en algunas investigaciones que están directamente relacionados las horas que el estudiante pasa estudiando con el rendimiento académico que ese estudiante presenta. Entonces, usted puede hacer una predicción. Por ejemplo, si un estudiante que estudia 3 horas tiene 7 de nota, un estudiante que tiene 6 horas pues puede tener 9 o 10, ¿no? Entonces, si se fijan directamente del conocimiento existente, yo acabo de desarrollar lo que es una predicción, ¿no? Lo mismo ocurre con investigaciones en el ámbito del comercio. Por ejemplo, hoy en día se ha puesto bastante de moda que hay empresas que contratan estadísticos o matemáticos para que elaboren planes sobre los productos que venden. Es decir, se verifica cuál es el producto que más se vende, cuál es el que menos se vende, y así se comienza a comprar más productos del que se vende.
para aumentar las utilidades. Entonces, ¿cómo es posible hacer esto? Mediante el conocimiento científico que se ha desarrollado a través de las diferentes investigaciones, ¿no? Entonces, es capaz de hacer predicciones, ¿no? De cuál se va a vender más, en cuánto tiempo, etcétera, ¿no? También la disciplina que se encarga de reflexionar sobre el conocimiento y su validación se denomina epistemología. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué es la epistemología? Es la ciencia que directamente reflexiona sobre el conocimiento y valida ese conocimiento. Más adelante ya vamos a ver lo que es una definición un poco más formal, ¿no? Ahora bien, ¿qué tipos de conocimientos conocemos o podemos determinar? En este caso tenemos lo que es el conocimiento empírico, conocimiento científico, conocimiento tácito, explícito, intuitivo y revelador o religioso. Vamos a ver la definición de cada uno de ellos. Por ejemplo, el conocimiento empírico creo que es el que la mayoría ha tenido experiencia sobre este tipo de conocimiento. Nos dice acá que se define como un conocimiento basado en la experiencia y en la percepción que todo hombre adquiere debido a las diversas necesidades que se le presentan en la vida, adquiriendo muchas veces por instinto y no por pensamiento fundamentado, donde todo conocimiento que se genera no implica la ciencia o las leyes. Por ejemplo, el aprender a cocinar. La mayoría, bueno, siempre y cuando no vaya a una escuela de chef, ¿no? Pero siempre y cuando lo haga, por ejemplo, la mayoría que aprenden con su mamá, con su tía, con su abuela, lo aprende a prueba y error, ¿no? De hecho, por experiencia propia, yo he visto algunas personas que inventan, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, le echan algo diferente a la elaboración de algún producto y lo prueban a ver cómo quedó y les gusta, ¿no?, interactuar con eso. Pues eso es un conocimiento empírico, ¿no?, que se desarrolla a través de la prueba y el error. Es decir, usted puede que durante un año se ponga a cocinar el mismo platillo y cada día ese platillo le va a ir quedando mejor. ¿Por qué? Porque usted va a ir adquiriendo experiencia y con la experiencia usted va a ir haciendo cosas que favorezcan al producto y quitando aquellas cosas que no le ayudan. Entonces, a eso es lo que conocemos como conocimiento empírico. Ahora bien, ¿cuál es el conocimiento científico? Es un saber científico con fundamentos, que es metódico, es verificable, es sistemático, unificado, ordenado, universal, objetivo, racional, provisorio y que se aplica a los sucesos a partir de las leyes. Por ejemplo, ustedes pueden hablar de la ley de la gravedad. O sea, eso es verificable o no. Usted agarra una manzana, así como lo hizo Newton, la tira y va a ver que la manzana cae. Es decir, el mismo experimento con los mismos condicionantes va a poder ser verificado por cualquier persona. Entonces, a eso se refiere el conocimiento científico, que cumple con todos esos elementos, ¿no? Es decir, se puede verificar, es sistemático y con todos estos que ya veíamos acá, ¿no?, que vienen regidos directamente a partir de leyes, ¿no? Ahora bien, ¿qué es el conocimiento tácito? El conocimiento es conocido como el tipo de conocimiento inconsciente del cual se puede hacer uso, lo que hace que se pueda implementar y ejecutar, como se diría, de alguna forma mecánica, sin darnos cuenta de su contenido. Por ejemplo, cuando usted conduce un carro y se le atraviesa a alguien y usted frena de repente, a veces ni pensamos en frenar, sino que únicamente actuamos como por instinto, ¿no? Pero sabemos que si pisamos el pedal del freno, pues el carro se va a detener. Pero es un conocimiento inconsciente, es decir, es algo que hacemos sin pensarlo o sin analizarlo detenidamente. Luego tenemos lo que es el conocimiento explícito, que a diferencia del conocimiento tácito, de este se sabe que se tiene y para ejecutarlo somos conscientes de ello. Por esto es más fácil de transmitir o representarlo en un lenguaje debido a que las características son que es estructurado y es esquematizado. Tenemos también lo que es el conocimiento intuitivo. Está definido como la aprehensión inmediata de las experiencias internas o externas en su experimentación y percepción. Eso quiere decir que no proporciona una especie de sensación vaga sobre algo, sino que se establece como la visión clara y directa del experimentar las causas
en su forma natural. Y ahí aparece un padre enseñándole a andar en bicicleta al niño. El niño experimenta a través de las caídas, a través del andar sobre la bicicleta, de todas esas sensaciones directamente para poder aprender, ¿no? Cuando ya logra andar en bicicleta, ese es un conocimiento que lo obtuvo de forma intuitiva, ¿no? Tenemos también lo que es el conocimiento revelador o religioso. Este tipo de conocimiento implica que todos los fenómenos que envuelven son inteligibles. Implica que para ellos siempre una actitud de fe, teniendo un fuerte paso en el comportamiento humano, en el comportamiento humano. Se da sobre algo oculto o misterioso que alguien desea manifestar o pretende conocerlo. Y aquí aparecen, ¿no?, una serie de religiones, ¿no?, que ahí prácticamente todo lo asumimos con fe. Y tenemos también algunas fuentes del conocimiento. Si se fijan en la imagen o si observamos detenidamente la imagen, nos vamos a dar cuenta que aparecen los sentidos: el olfato, la vista, el oído, el tacto y el gusto, ¿no? Creo que, no sé si ustedes han tenido sobrinos, si han tenido hijos, hermanos, que cuando el niño comienza a andar o a gatear en el suelo, hay que tener bastante cuidado porque todo se lo lleva a la boca. ¿Por qué creen ustedes que ocurre eso? ¿Por qué creen que todo lo que el niño agarra, a todo lo que el niño andando en el suelo agarra, únicamente va a parar a su boca? Porque es la forma en la que él percibe el mundo. Es decir, todo lo que él percibe lo hace a través de la boca y del gusto. Entonces, por eso es que todos los objetos, sea comida o no sea comida, él no sabe si lo es o no lo es. Y la forma de verificarlo es llevarlo al gusto, ¿no?, directamente. A medida el niño va creciendo, comienzas a ver diferencias, ¿no? Comienza, por ejemplo, a utilizar otros sentidos, como por ejemplo el olfato, el tacto, la vista, el oído, ¿no? Entonces, todos estos sentidos que nosotros como seres humanos poseemos son fuentes para adquirir el conocimiento. Por eso nos dice acá que el conocimiento que se apoya en la experiencia, en la práctica, se inicia con las percepciones sensoriales de las cosas que nos rodean como seres humanos. De ahí que en el proceso de la cognición desempeñe un gran papel lo que llamamos la contemplación viva, es decir, vivir directamente la experiencia, la conexión sensorial directa del hombre con el mundo objetivo. Fuera de las sensaciones, el hombre no puede saber nada acerca del mundo real. Es decir, imaginémonos que nosotros perdemos el olfato, la vista, el oído, el tacto y el gusto. ¿Cómo seríamos capaces de percibir todo el mundo que nos rodea sin estos elementos? Si lo pensamos, nos vamos a dar cuenta de que sería imposible, ¿no? No sabríamos. Por ejemplo, nosotros podemos detectar lo que es el frío, el calor, amargo, dulce, un olor agradable de uno desagradable, el percibir mediante el audio, es decir, mediante nuestro oído, por ejemplo, cuando un carro se aproxima, mediante nuestra vista, ¿no?, que es quizás el recurso que más empleamos para analizar la información que nos entra directamente del mundo exterior. Entonces, por eso nos aparece esa fuente, ¿no?, directamente de adquirir ese conocimiento. Por eso nos habla acá, ¿no?, de lo calor, frío, calor, colores, dureza, blandura de los objetos, ¿no? El hombre se orienta con acierto al mundo de las cosas, distingue unas de las otras, adquiere diversas informaciones respecto a los cambios que se producen en el medio que lo rodea, ¿no? Es decir, todos esos cambios que ocurren a nuestro alrededor los podemos percibir directamente por nuestros sentidos. Ahora bien, ¿cuál es el objeto directamente del conocimiento? Según sea el nivel a que se haya llegado en el conocimiento en su desarrollo, puede también investigarse fenómenos cuya esencia sea ya conocida en cierto grado. En este caso, se entra en conocimiento de las leyes principales y más generales del objeto, cuya esencia llega a descubrirse con mayor profundidad, y el conocimiento avanzado de una esencia de primer orden. Por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no?, la gravedad y la caída de objeto. Eso inició viendo cómo caía una manzana. Imagínense cómo hemos llegado hasta estos días, que ahora ya hay modelos satelitales, hay modelos para los viajes que se hacen fuera del mundo,
cuánto cálculo numérico hay detrás de que una nave pueda salir del mundo e ingresar, y si se fijan no cae exactamente o no aterriza, mejor dicho, el mismo punto donde salió. Se han preguntado por qué es esto. Es más que todo por el hecho de que cuando ingresa a nuestra atmósfera debe de buscar un punto en el que la capa de ozono sea, digamos, lo más frágil para que no rompa la nave al momento del ingreso. Y esto posibilita el hecho de que no se pueda saber a dónde va a caer. Se tiene a veces un estimado, pero no específicamente dónde. Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos de leyes, ¿no?, que se conocen y pasa a un conocimiento más general, es decir, cuando avanzamos dentro de lo que ya se conoce a un nivel, digamos, más amplio de conocimiento, es decir, de lo que se conoce en sí. Distintas ciencias sobre un mismo objeto poseen diferentes objetos de conocimiento. Por ejemplo, si hablamos de la anatomía, estudia lo que es el organismo, la fisiología, las funciones del organismo, y la patología, las enfermedades que se dan en los órganos. Si nos fijamos en este caso, las tres directamente analizar el funcionamiento del órgano, solo que de diferentes perspectivas. En uno de estructura, en otro de cómo funciona y en otro de las enfermedades que estos padecen. El objetivo del conocimiento puede estar o no inmediatamente dado en los sentidos. En este último caso, se estudia a través de las manifestaciones. Es decir, puede ser que haya algún conocimiento que no lo podemos percibir a través de los sentidos, pero que sí lo podemos ver en las manifestaciones que provocan. Por ejemplo, si hablamos de algún tema en particular, como los que vemos en ciencia, es la partícula. A veces esas partículas son elementos tan pequeñitos que no los podemos ver, pero sí sabemos cómo relacionan. Por ejemplo, ustedes pueden buscar experimentos en YouTube y vemos las manifestaciones y a través de eso podemos tener algún tipo de conocimiento. Por ejemplo, creo que hay un experimento, el experimento de Young o de Young, algo así se llama, que ponen unas rejillas y con un láser apuntan a las rejillas y ponen unos observadores en las rejillas. Cuando el observador está puesto en la rejilla, se comporta como rayos de luz cuando pasa a través de la rejilla, pero si ustedes quitan el observador, se comporta de forma como puntos, como ondas. Entonces ahí para los científicos es un gran problema porque no tienen forma de verificar qué está sucediendo con el fenómeno, pero sí tienen el conocimiento de que se comporta de formas diferentes dependiendo si hay o no observador. Entonces hay partes así en el conocimiento que nosotros no podemos percibir, por ejemplo, con nuestra visión o con cualquiera de nuestros sentidos, pero que sí hay elementos que podemos explicarnos con tener conocimiento y explicarlo a través de las manifestaciones que de este se obtienen. Ahora bien, ¿qué es la educación? La educación viene del latín educare, que significa sacar, extraer, ¿qué significa también formar o instruir? Se entiende como el medio en el que los hábitos de costumbres y valores de una comunidad son transferidos de generación en generación o de una generación a otra generación. Pensemos por un momento qué pasaría si nosotros dejamos de esta cadena de que las nuevas generaciones estudian lo que ya se conoce, toda esa información. Comenzaríamos a perder información bastante valiosa. ¿Por qué hemos llegado tan lejos? Por ejemplo, en el apartado tecnológico. ¿Por qué ahora es posible tener acceso a estas informaciones o a estas tecnologías y antes no? ¿Qué hubiese pasado si no se hubiese existido lo que es la educación como fuente para migrar esa información de una generación a otra generación? Pasaría que se perdería esos avances con la generación que muere, ¿no? Es decir, por ejemplo, digamos que una generación llegó al teléfono, pero esa información de cómo utilizar el teléfono o cómo construir el teléfono no pasó a la siguiente generación. Entonces, la otra generación no va a tener acceso al teléfono. Y así, ¿no? Entonces vamos perdiendo todos esos avances que se han ido logrando con miles de años, ¿no? Entonces, esa es la importancia
que tiene directamente la educación como valores y costumbres que van desde una generación a la siguiente. La educación no es lo que se transmite, es lo que se transmite de una cultura permitiendo su evolución, que es lo que les mencionaba, ¿no? Sin la educación, es decir, sin la transmisión de esos conocimientos, no sería posible que fuesen evolucionando. No tendríamos lo que tenemos hoy en día. El proceso continuo de desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales del ser humano con el fin de integrarse mejor en la sociedad o en su propio grupo. Es el aprendizaje para vivir. Visto desde esta perspectiva, directamente la educación es para integrar al ser humano en la sociedad. Es decir, a muchos lo ven desde el punto laboral. Es decir, todo lo que hay algunas personas que piensan de que todo lo que se aprende en la escuela no sirve para nada, pero hay conocimientos que sí permanecen entre nosotros, más que todo aquellos conocimientos como por ejemplo los valores, el respeto, solidaridad, otros elementos que nos sirvan para integrarnos directamente mejor o de forma efectiva en lo que es la sociedad. El acceso a la educación escolar formal es parte del proceso de educación de las personas en un derecho fundamental obligatorio por el ser humano que debe ser garantizado por algunos estados en muchos países occidentales. También nos dice que la educación formal se divide en educación infantil, primaria, secundaria y en educación superior. En nuestro país, si lo apegamos eso directamente a nuestro país, no es de forma obligatoria. Si nos fijamos, o sea, cada quien acá es libre de decidir estudiar o no, pero ¿qué pasa? Que a veces por falta de educación bajan las condiciones de vida, se disminuye la posibilidad de conseguir un trabajo, o se ve afectada no solo la economía, sino que el desarrollo personal de cada una de las personas, ¿no? Valga la redundancia, que están dentro del sistema o dentro de la sociedad. Ahora bien, ¿qué es la ciencia? Nos dice acá que la ciencia es el conjunto de conocimientos que se organizan de forma sistemática, obtenidos a partir de la observación, experimentación y razonamiento dentro de las áreas especializadas. Es por medio de esta comunicación, acumulación de conocimientos que se generan las hipótesis, cuestionamientos, esquemas, leyes y principios. Es decir, por ejemplo, nosotros normalmente cuando tendemos a generar hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Son explicaciones tentativas a esa realidad. Por ejemplo, si nos vamos quizás a meter un poco en la política, pero no desde la crítica o no al gobierno, sino desde el hecho de, si ustedes se preguntan cómo es que el presidente actual llegó al poder, puede ser que dependiendo de sus puntos de vista, algunos coincidan en algunos elementos, otros coincidan en otros elementos, pero estamos tratando de explicar el cómo sucedió ese cambio, ¿no? En el caso en que lo hubiese, ¿no? Entonces, son explicaciones tentativas de esa realidad. También nos dice que la ciencia se ramifica en lo que se conoce como los diferentes campos o áreas del conocimiento, donde se distinguen especialistas llevando a cabo estudios y observaciones haciendo uso de los métodos científicos para alcanzar nuevos conocimientos válidos, certeros, irrefutables y objetivos. La ciencia se rige principalmente por el método científico para la obtención de nuevos conocimientos. Es decir, que todo conocimiento nuevo que vaya surgiendo, por ejemplo, si analizamos lo que está pasando actualmente con lo de la pandemia del COVID, todo lo que ha venido aconteciendo desde que nos enteramos, por ejemplo, en nuestro país de la pandemia, teníamos esa incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, el grado de letalidad, la facilidad con que se propaga la enfermedad, la facilidad con que se contagian las personas, cómo actuar al contagiarse o qué medicamentos. De hecho, creo que si ponemos a ver videos de allá por mayo o abril
del año pasado, había un exceso de desinformación y de información en las redes. Es decir, habían quienes les decía, si usted se enferma, tome esto, esto y esto, que le va a funcionar. Otros decían, no, no tome eso, que no le va a funcionar, sino que le va a perjudicar. Y todo esto, es decir, todo ese nuevo conocimiento de algo que no se conocía, lleva un proceso riguroso en el método científico para poder ser verificable, es decir, para poder dar o refutar esas informaciones, ¿no? Que a día de hoy están un poco más claras. Todavía hay elementos que no se conocen, pero la gran mayoría ya están detallados, ¿no? Por ejemplo, usted sabe cómo evitar el contagio, que es a través del lavado de manos, el distanciamiento. Por ejemplo, imaginemos cuando inició la enfermedad, no se conocía a qué distancia podía infectarse. Algunos hablaban de que con el simple hecho de estar en el mismo lugar y alguien tosía, todas las personas que estaban ahí se contagiaban. Ahora hemos visto o se ha probado mediante el método científico que no, que a 1,5 metros el virus por su peso cae al suelo y pues es mucho más difícil que usted se contagie si guarda esas medidas. Entonces, pero ¿cómo llegó eso a ser un conocimiento científico? A través de las investigaciones que se han desarrollado. Lo mismo ocurre con la vacuna, ¿no? Con la vacuna de COVID. Si usted lee los estudios, no es para alarmarse. Hay mucha gente que dice, no, que nos va a matar, que yo no me la pongo por estas y estas razones, cuando en realidad, si leemos los estudios científicos que se han desarrollado, es una vacuna muy segura. Hay gente que cree que porque la vacuna tiene el 95% de eficacia, quiere decir que el otro 5% le va a hacer mal la vacuna. Y no, cuando habla de eso en la vacuna, se refiere a que el 95% de las personas vacunadas generan inmunidad y el otro 5% no genera inmunidad. A eso hace referencia, no hace referencia a si la vacuna le va a caer mal o no a la persona. Entonces es bastante importante tener en cuenta eso, ¿no? Que todas esas informaciones validadas mediante el método científico tienen un carácter riguroso, ¿no? Y tenemos lo que es la clasificación de la ciencia, que bueno, es la que les había planteado en el sondeo de lectura. En este caso tenemos, por ejemplo, las ciencias formales, que agrupa las ciencias cuyo objeto de estudio no es algo material, sino conceptual, formales y simbólicos. Estas ciencias sirven de herramienta para el estudio de estas. Entre las ciencias formales se encuentran, por ejemplo, la lógica, la matemática y las ciencias factuales. Ahora bien, las ciencias factuales se dividen en dos grandes grupos, que tenemos que es uno de esos grupos, las ciencias naturales, y el otro directamente lo que son las ciencias sociales. ¿Cuáles son las ciencias naturales? Son aquellas que tienen como objetivo estudiar los fenómenos que se producen en la naturaleza. Para su investigación se utiliza el método científico. Ejemplos de estas son la física, la química, la biología, astronomía y la geología. Y las ciencias sociales tienen como objetivo estudiar los grupos sociales y se enfocan en la sociedad y en las personas directamente, es decir, en cómo nos relacionamos dentro de la sociedad. Ahora bien, veamos lo que es la epistemología. Nos dice que es la ciencia que estudia el conocimiento humano y el modo en el que el individuo actúa para desarrollarse en las estructuras de pensamiento. Hasta acá no queda tan claro en realidad qué es la epistemología, ¿no? Si lo leemos, no queda del todo claro. Si vemos acá, dice el trabajo de la epistemología es amplio y se relaciona también con las justificaciones que el ser humano puede encontrar en las creencias y los tipos de conocimiento. Estudiados no solo la metodología, sino también las causas, los objetivos y los elementos intrínsecos de esos elementos. También nos dice que el término epistemología proviene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa ciencia o estudio. De este modo, su nombre epistemológico establece que la ciencia epistemológica versará sobre el análisis del conocimiento. Es decir, si usted le pregunta qué es epistemología, directamente es el análisis del conocimiento. Es decir, analizar el cómo se produce ese conocimiento, de cuáles son los objetivos, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, etcétera.
especialmente el conocimiento que ha sido extraído utilizando lo que es el método científico. Ahora bien, en lo que respecta a la epistemología, se suelen encontrar las siguientes corrientes epistemológicas, que en este caso son tres: las metacientíficas, las parecientíficas y las científicas. ¿Cuál es la epistemología metacientífica? Han consistido en todos los casos en una reflexión sobre las ciencias, ya en parte construidas e inventadas por los mismos autores de las subsiguientes relaciones. Veamos acá. En esta epistemología existen supremacía del conocimiento científico, es decir, que se reconoce principalmente el conocimiento obtenido a través del método científico sobre cualquier otro tipo de conocimiento. Acá nos dice que por ello solo se adapta el conocimiento científico, se aceptan, perdón, el conocimiento científico como el único conocimiento válido, es decir, que el conocimiento que no sea adquirido a través del método científico no es considerado como un conocimiento válido. Esa es la parte importante a tener en cuenta dentro de lo que es este tipo de epistemología. Ahora bien, dentro de la epistemología paracientíficas, dice que no reflexiona acerca de las condiciones del pensamiento para alcanzar una teoría más general del conocimiento, sino que se esfuerzan en partir de una crítica, ante todo restrictiva, de la ciencia, para fundamentar al margen de las fronteras un conocimiento de diferente forma. Es decir, acá sí se acepta un conocimiento que no sea directamente recogido del conocimiento científico o del método científico, sino que se busca directamente una crítica restrictiva, es decir, del por qué ese conocimiento que se obtiene a partir de elementos diferentes al método científico también es una forma de conocimiento válido. También la epistemología científica, que esta categoría de epistemología surge del interés de las ciencias como consecuencia de la crisis propia de las ciencias en evolución, que pueden llevar a una constante revisión de los principios e instrumentos del conocimiento. Y luego tenemos lo que es la epistemología y la educación. Acá nos dice que la ciencia y la actividad científica se caracterizan por la objetividad, una ciencia como realidad hermética que nadie pueda captar, es una ciencia cuya realidad no puede ser certificada y cuya existencia carece de fundamento. Es decir, todas esas conocimientos directamente que no pueden ser medidos o probados de forma empírica no serían válidos o no serían validados. El valor del análisis epistemológico de las investigaciones educativas implica un nuevo paso en la elaboración de la epistemología, paso en el cual la enseñanza funciona como un operador. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de análisis epistemológico, es decir, la prueba del conocimiento o cómo se obtiene el conocimiento, no concluye con el informe final, sino con la introducción de los resultados en las prácticas educativas. ¿Qué nos quiere decir esto? Por ejemplo, volviendo a lo que les mencionaba de las inteligencias múltiples, si ya se tiene mediante el método científico que las inteligencias múltiples y las técnicas de enseñanza están relacionadas, no quiere decir que el conocimiento culmina o termina cuando yo hago esa afirmación, sino que yo debo de tomar esos resultados, ponerlos en práctica y verificarlos. Y se vuelve un círculo, ¿no? ¿Por qué? Porque está en constante prueba, ¿no? Es decir, cada vez que se inicia, por ejemplo, se verifica, se desarrolla una investigación para poner a prueba lo que es las inteligencias múltiples, por decir algo, y el rendimiento académico o las técnicas de enseñanza, y determino que sí están relacionadas, yo introdujo esos resultados directamente en la educación y vuelvo a desarrollar el círculo. Algo que podemos quizás evidenciar directamente de esto, o este pequeño párrafo que tenemos acá, es el proyecto de MATE que actualmente se está desarrollando en nuestro país. Ese proyecto, si ustedes leen al respecto, se van a dar cuenta que viene de una cooperación
con la cooperación internacional de Japón, que le llaman el JICA, que es a través de la resolución de problemas. Es decir, allá desarrollaron una prueba, método científico, y han verificado que la enseñanza en las matemáticas a través de la resolución de problemas genera mejores resultados que de la forma tradicional. Entonces, ese proyecto ha sido exitoso allá, se viene a implementar acá y está en constante evaluación. De hecho, algunas escuelas actualmente todavía están evaluando el proyecto, a ver si funciona o no funciona y si tiene los mismos resultados que ha alcanzado en donde se produjo, ¿no? Inicialmente. Y con esto finalizamos lo que es el contenido 1.3. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Les dejo un poco de espacio acá para que la puedan realizar o algo que deseen expresar. Bien, si no hay comentarios, pasamos entonces al contenido 1.4. Acá nos dice que una investigación se puede clasificar de diversas formas. Por ejemplo, según el objeto de estudio, según la extensión del estudio y según el nivel de medición. Vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, nos dice que según el objeto de estudio, la investigación puede ser básica, aplicada, analítica o de campo. ¿Cuáles son las investigaciones básicas? Son el tipo de investigaciones que se realizan en la mayor parte del tiempo en laboratorios. Investiga principios y leyes actuales, pero su principal aporte es la exploración de nuevas teorías o modificar la ya existente. ¿Qué nos está diciendo acá? Que son aquellas investigaciones en las cuales el investigador puede realizar experimentos, por ejemplo, modificar alguna variable y ver la relación. ¿Hola? ¿Sí? Yo pienso que esa es como la que hacemos la mayoría, ¿verdad? La Sí, investigación básica, porque casi todos nosotros tratamos de explorar y buscar información, pero al final casi nunca, digamos, comprobamos teorías o comprobamos algo así, digamos, ¿cómo decirle? Vaya, por ejemplo, de campo casi nunca vamos a investigar más ahora, va con pandemia, casi no se hacen investigaciones de campo porque tiene que ser en el lugar de los hechos, ¿ve? La analítica que se comprueban lo que son las teorías y la ajá, aplicada, vea, bueno, yo según lo que leí ahí, que se aplica, digamos, como por ejemplo, encontrar nuevos descubrimientos, digamos, de medicamentos y aplicarlos para ver su funcionamiento. Entonces, la básica creo que es la que más realizamos la mayoría de nosotros y en algunos casos específicos, a veces la de campo también, ¿verdad? sí. Sí, solo agregándole quizás acá que en estas investigaciones básicas es donde se desarrollan algunos experimentos propiamente de laboratorio. En ese apartado creo que no nos inmiscuimos mucho, es decir, no nos involucramos tanto en este tipo de investigaciones. Sí lo hacemos en las investigaciones aplicadas. Por ejemplo, cuando usted lee alguna teoría existente, por ejemplo, ahorita que va a desarrollar una investigación, usted lee una teoría que ya existe y lo que usted busca es ponerla en práctica en un entorno en particular que usted previamente ha delimitado. Pero sí, básicamente actualmente, como usted lo menciona, lo de la pandemia, no se están desarrollando estas investigaciones de campo, ya que no estamos yendo directamente al terreno, ¿no? A poner en práctica esa información. Gracias por la participación. No sé si alguien más tiene algún comentario, algo que deseen expresar. Bien, pasemos entonces a lo que son las investigaciones según su extensión. En este caso pueden ser investigaciones experimentales, cuasi experimentales o no experimentales. En nuestro proyecto vamos a irnos por las no experimentales. Bueno, no sé si algún grupo va a desarrollar algún experimento para poner en práctica o a prueba alguna teoría.
Sabemos que las experimentales es un tipo de investigación donde, como su nombre lo indica, se realizan experimentos bajo situaciones controladas en las que intervienen en su mayoría. Por ejemplo, digamos que hoy con lo de la pandemia tenemos fácil ver las investigaciones que se desarrollan con el COVID. Si ustedes 100 personas inyecta a las 100 personas, se va a dar cuenta que 95 generan inmunidad y 5 no. Y esa información es la que ya se conoce, pero usted la puede poner a prueba. Es decir, usted puede poner a prueba la eficiencia de la vacuna COVID, por decir algo, en el municipio tal, en el caserío tal, con tantas personas y verificar si se mantienen esos datos, ¿no? Que en este caso sí se pudiese hacer de esta forma. En el caso de las cuasi experimentales, son investigaciones que trabajan con los datos y experimentos de otras investigaciones previamente estudiadas. Es decir, en este caso no se hacen experimentos, pero sí se toma información de experimentos que se han hecho en otras investigaciones. Y las no experimentales, que como les mencionaba, creo que la mayoría caemos acá, que es una investigación sistemática en la que el investigador no controla el experimento en el estudio debido a que se centra en los hechos que ya sucedieron. Por ejemplo, volviendo a la experimental para que hagamos el contraste de la experimental con la no experimental. Digamos que usted va a probar algún medicamento para la tos, por decir algo. Y a un grupo, bueno, a los dos grupos se les va a dar algo, pero a un grupo se le da placebo y al otro sí se le da el medicamento. Y se observan los resultados. Si a las personas que se les dio el medicamento mejoran sustancialmente con relación a las que no se les dio el medicamento, entonces vamos a notar que el hecho de hacer ese cambio o modificar esa variable, la variable es darles o no darles el medicamento real, ¿no? Y si se modifica la tos o lo que sea que estamos modificando con ese cambio de variables, entonces nosotros sí tenemos control sobre esas variables. Pero, por ejemplo, otras investigaciones en las cuales nosotros no podamos ejercer ese control sobre esas variables no pudiese ser experimental. Nos tendríamos que apegar en el terreno de la no experimental. ¿Cuál es el caso de eso? Por ejemplo, investigaciones directamente en la educación podría ser la deserción escolar. Yo no puedo modificar variables para aumentar o disminuir la deserción escolar, porque no depende de mí como investigador. Entonces directamente caeríamos en lo que son las investigaciones no experimentales. Y según el nivel de medición, es decir, el cómo se van a medir las variables, tenemos que pueden ser investigaciones cualitativas y investigaciones cuantitativas. ¿Qué características tienen las investigaciones cuantitativas? Que es de tipo de método de investigación lingüístico. Bueno, aquí es la cualitativa, perdón. Lingüístico, semiótica usada principalmente en las ciencias sociales. Se suele considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas de las encuestas y los experimentos, es decir, entrevistas abiertas, grupos de discusión, técnicas de observación y observación participante. Si, por ejemplo, analizamos lo que son la entrevista en una investigación cualitativa, usted puede que le interese, digamos, el terremoto del 2001, por ejemplo, si usted no lo vivió, suponiendo que, creo que la mayoría acá lo vivimos, pero suponiendo que usted no lo vivió y usted quiere saber cómo fue, y usted entrevista a alguien que sí lo vivió. Entonces, mediante la entrevista, usted puede dejar la posibilidad abierta a que esa persona recuerde y le mencione tal vez factores que usted no ha considerado. Entonces, por eso habla de que es de base lingüístico, es porque todo es darle un significado a algo, ¿no? El cómo se vivió ese fenómeno nos posibilita la posibilidad, valga la redundancia, de poder describir, interpretar y analizar directamente qué pasó con el fenómeno que está en estudio. También, si ese fenómeno es repetible, se puede hacer a través de la observación o observación participante. ¿Cuál sería la observación participante? Es cuando la persona se introduce o el investigador se introduce directamente en el fenómeno como tal.
Creo que, no sé si a ustedes o a otro grupo de investigación les mencionaba hace poco que yo tenía una prima que vivía en Estados Unidos y ella nunca había sentido lo que es un terremoto o un temblor. Entonces, ella quería saber cómo era. No se quedaba con las explicaciones, ella ha visto videos de YouTube, vino acá y ella pensaba que aquí todos los días temblaba. Sabemos que somos conocidos en la región porque suele haber movimientos telúricos bastante frecuentes, pero tampoco para que todos los días, ¿no? Entonces ella venía con la idea de que con estar un par de días acá iba a poder vivir, ¿no? Y esa sería una observación directamente participante cuando se posibilita el hecho de que ustedes puedan participar como investigadores directamente en el fenómeno o directamente observarlo desde fuera, ¿no? También la investigación cuantitativa, que es el otro nivel según la medición, es la forma en que se va a medir la variable, que es el procedimiento que busca cuantificar los datos y en general aplicar alguna forma de análisis estadístico, señalar, por ejemplo, si usted elabora una hipótesis, digamos que su hipótesis es que el rendimiento académico está relacionado con las horas de estudio del estudiante, usted mediante una prueba estadística puede verificar si esas variables o no están relacionadas. En este caso, el ejemplo que yo les he puesto es de una investigación correlacional, es decir, determinar únicamente si esas variables tienen o no relación. Por ejemplo, otro ejemplo puede ser altura-peso. Una persona más alta pesa más que otra, más bajita. Entonces, ustedes ahí se fijan que toman dos variables y se trata de verificar qué relación existe entre esas variables. Hay relaciones directas, relaciones inversas o no existe relación alguna entre esas variables. Si nos fijamos acá habla de magnitudes numéricas. ¿Por qué? Porque nosotros a veces no medimos el fenómeno como tal, sino que lo que medimos es directamente la manifestación. Por ejemplo, si usted donde trabaja desarrolla un estudio, si usted está satisfecho directamente con su trabajo, puede que le pregunten por su salario, puede que le pregunten si está satisfecho con el ambiente laboral y no van a medir si usted se lleva bien o no con sus compañeros. Lo que van a medir, le pueden decir en la escala del 1 al 5 qué tan satisfecho está con su salario. No le están preguntando directamente sí o no, sino que un aproximado. Usted lo puso de 1 a 5, si alguien marca 4, quiere decir que está 80% satisfecho con su salario. Entonces se puede hacer una descripción mucho más amplia de elementos que la persona que está siendo encuestada no tiene la posibilidad de dimensionar. Por ejemplo, no es lo mismo preguntarle si está satisfecho sí o no, a ponerle una escala de valores de qué tan satisfecho está, porque así es más sincero, es decir, la respuesta es mucho más sincera. ¿Por qué? Porque digamos que no está tan satisfecho y por temor a que puedan ver sus resultados, él pone sí y tal vez está 60% satisfecho, pero puede dar una mejor descripción si se hace mediante esa tabla de valores, ¿no? O esa codificación. Entonces, a veces la investigación cuantitativa es mucho más objetiva que la investigación cualitativa, ya que esta recabe información mediante datos numéricos que explican de mejor manera o más a profundidad el hecho de lo que está ocurriendo con el fenómeno, para de esta forma poder llegar a una conclusión, digamos, un tanto más precisa, ¿no? Bien, acá nos dice que luego de esa breve clasificación pasamos al análisis de algunos trabajos de investigación. Por efecto de tiempo, creo que no nos quedaríamos hasta acá. No sé si hay alguna consulta. Solo le vamos a revisar esas dos preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a analizar? Es decir, cuando usted realiza la revisión de la literatura, que algunos me comentaban que ya tenían 2, 3 libros que son los que van a tomar de base, deben de analizar esa información. Entonces, ¿qué es lo que van a analizar? Primero, todas las partes que componen el informe de la investigación, desde el tipo de estudio, de la metodología, el marco teórico, los objetivos, qué enfoque se le dio según ese estudio, como habíamos hablado anteriormente. Puede ser de que tenga un enfoque diferente al que usted le está dando, puede ser que la investigación sea cuantitativa y su investigación sea cualitativa,
Entonces va a tener bastante diferencia. Entonces hay que preguntarnos, todos esos elementos hay que revisarlos y compararlos con lo que a usted como investigador le interesa, ¿no? También, ¿por qué nos interesa analizar un proyecto o informe? Es decir, ¿para qué le sirve a usted que revise esos trabajos? Primero, porque para analizar, a partir del análisis de esa investigación, usted puede directamente comprender. Si, por ejemplo, si analiza la metodología, usted va a comprender el enfoque que se trató, el diseño de la investigación, cómo se hizo la selección y muestra de la población directamente y puede directamente entender más, es decir, puede encontrar elementos o errores que se dieron durante esa investigación para usted no cometerlos directamente. Por eso acá nos habla de identificar las fallas para no cometerlas en el futuro. Entonces, es bastante importante que revisemos esa información sobre los temas que cada uno ha seleccionado y veámonos, verifiquemos los objetivos que estén relacionados con el enfoque que usted le quiere dar a su investigación, que revisemos la metodología, cómo se analizaron los datos, qué instrumentos se utilizaron, cuál es el diseño de la investigación, cómo se analiza la información, para que así a usted le dé una idea de cómo usted puede hacer la suya. Es decir, si la investigación es cuantitativa y se utilizó algún programa estadístico para analizarlo, el hecho de revisar esa información le posibilita a usted que usted también pueda hacerlo de una forma similar o empleando o evitando algunas fallas que se hayan cometido en esos estudios. Aquí se tenía un ejemplo de análisis de una investigación, pero por razones de tiempo creo que nos vamos a quedar hasta acá. Ese ejemplo ustedes lo van a encontrar en el contenido 1.4. Revísenlo. De hecho, son 3 o 4 ejemplos los que están ahí. Yo aquí solo les había agregado, solo habíamos agregado uno, pero lo revisan por favor, y cualquier duda o consulta, pues estoy a disposición. Recordarles nuevamente que la entrega del primer avance o la primera parte del proyecto está para el día de mañana, domingo 28, a más tardar a las 11:55. No sé cómo van con sus trabajos. Repetirles que las tutorías de repaso van a estar siendo utilizadas para ayudarles con las observaciones, a solventar las observaciones o a solventar cualquier duda que les haya surgido. Y si hay alguna pregunta, pues tienen ahorita estos 5 minutos que quedan para que la podamos solventar. Quizás mencionarles que hay 3 estudiantes que aún no mandan sus nombres a licenciado Alexander. Si lo van a hacer de forma individual, también informen ahí para que se les considere y tengamos o conozcamos nosotros de que lo van a desarrollar de forma individual, y si es que se les ha olvidado enviarlo, pues traten de hacerlo a la brevedad posible. Hola, Liz. Hola, sí. Respecto, yo escuché algo de una compañera, no sé si alguien dijo que era el grupo 9, no sé cómo escuché que le preguntó y usted le dijo que para el final íbamos a dejar. Yo les leí acá algunos nombres de algunos grupos porque había un error con el grupo 1 de la Sí, compañera porque a Jacqueline y nosotros nos han dado el grupo 9. ustedes. Tania. No, grupo 9 no me aparece en la página esta que tengo acá. Es que la página que yo tengo no está actualizada, pero la voy a Ajá. solicitar porque yo acá solo tengo grupo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, porque a nosotros el grupo 9 nos dio el ingeniero. Y así lo he escrito en el trabajo, por eso le pregunto, que no sé cómo estar ahí. No, voy a pedir el actualizado y si gusta al correo electrónico para verificar que sea el grupo 9. Colóqueme el número de grupo y me coloca su nombre para en el nuevo listado verificarlo.
El número Está 4, bien. tengo acá grupo número 4, dice Carlos, Edwin y Luis. No sé si me verifican si es correcto. Ok, entonces estamos bien. Sí, es que como les menciono, yo no tengo el listado acá actualizado. Bueno, una captura es que tenía, pero voy a solicitar para poder. No sé si alguien tiene más alguna consulta. Bueno, el compañero acá dice, buen provecho y disfruten la Semana Santa, protejámonos del COVID. Gracias y sí, un llamado quizás a lo que menciona acá el compañero. Si piensan salir de vacaciones, ¿no? Siempre mantengamos la distancia. Esta enfermedad todavía está afectando, aunque ha ido disminuyendo, y es importante que nos cuidemos, ¿no? Unos a otros. Y gracias al compañero por recordarlo y pues también desearles felices vacaciones, ¿no? Recordemos el trabajo, la entrega de trabajo de mañana y luego si de vacaciones y cualquier cosa, pues ahí estamos pendientes. No sé si alguien más tiene alguna consulta, algún comentario, le cedo el espacio. De mi parte, todo bien, licenciado. Perfecto. Bien, entonces tengan todos un feliz día y feliz Semana Santa, ¿no? Descansen y pues tengan un muy buen día. Muchas gracias, Gracias. licenciado. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Bendiciones para todos. De nada.